Mi querida audiencia, un gustazo enorme poder decirles a todos bienvenidos, saludarlos a quienes se incorporan a partir de este momento y por supuesto darles el gran abrazo a todos los que ya arrancaron desde las 4, pero vamos preparando papel y lápiz porque ya ha sido presentado formalmente por la gente amiga de distribuidora Forma con don Alberto y su familia estos minutos, este segmento que se viene con el profesor Germán López y la prestigiosa Asociación Cultural Belgraniana. Profesor, bienvenido al mes de abril, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, el tema de hoy me parece que está para alquilar balcones, Yo me he quedado pensando, digo, nosotros queríamos el amo viejo o ninguno. ¿De qué se trata todo esto? Digo, vamos a ver cómo hoy baraja la situación el profe López. Bueno, Mario, sí, los programas pasados habíamos hablado del rol del Belgrano, como secretario perpetuo del Real Consulado, y también del rol que tuvo en las invasiones inglesas. Y hoy vamos a continuar con el relato que él hace en su autobiografía, porque después de que los ingleses son vencidos y tomados prisioneros, Belgrano en esa oportunidad se desempeñaba como ayudante de campo, es decir, un cargo militar muy alto. Entonces le ordenan que le tomase juramento a los oficiales ingleses. Y ya habíamos hablado en programas anteriores sobre el significado del juramento en aquella sociedad, claro. ¿cierto? Sí, el juramento era de carácter sacro y faltar a él significaba cometer un delito contra Dios, ¿no? Y esto tenía una sola pena, que era la pena de muerte. Y por eso todos se preocupaban en comprometer al otro en el juramento. Una vez que se juraba, no se podía volver a acercarse. Romper el juramento era caer en un grave delito. Entonces, dice Belgrano, con este motivo pasó a su habitación el brigadier general Crawford, con sus ayudantes y otros oficiales de consideración. Mis pocos conocimientos en el idioma francés, dice, y acotó otros motivos de desindignidad, hicieron que el nominado Crawford se dedicase a conversar conmigo con preferencia. Y entrásemos a tratar de algunas materias que nos sirviera de entretenimiento, sin perder de vista adquirir conocimientos del país y muy particularmente respecto de su opinión del gobierno español. Los criollos querían saber qué opinaban los ingleses sobre una posible independencia. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba observando Belgrano. Cuando hablamos de independencia en este contexto, independencia es sinónimo de autonomía política, no de ruptura con la monarquía española. Exactamente, sí. Y querían saber qué posición adoptarían ante una posible independencia los ingleses, ¿no? Si los apoyarían o no. Y acá, por supuesto que se nos presenta un problema gigantesco porque de esto se toman los historiadores hispanistas para decir, ¿no ven que estos próceres eran pro-británicos y agentes del poder inglés, etcétera, etcétera? Y acá es como todo, Mario, ¿no? Ni tanto ni tampoco, porque para llevar adelante un proceso independentista se necesitaría el apoyo de la principal potencia de la época, eso no hay ninguna duda, que era así. Ahora, decir que eran agentes británicos, eso no es igual, ¿no es cierto? Y bueno, Belgrano va a decir que el general Crawford desplegó sus ideas acerca de nuestra independencia, acaso para formar nuevas esperanzas de comunicación, dice Belgrano, con estos países, ya que les habían salido fallidas las conquistas. Y hasta acá no hay nada nuevo, ¿no? Gran Bretaña nunca ocultó sus objetivos, que era separar las colonias americanas de España. Y el primer documento que se conoce sobre esto es uno fechado en 1711, que se llamó una propuesta para humillar España. 1711, ya en aquella época. Y el traductor de ese documento dice que el doctor Horacio Sorraquín de Cubis, un prestigioso catedrático, dice que estas páginas constituyen el primero y más sorprendente anticipo de la política rioplatense de Inglaterra. ¿Qué decía este plan? Bueno, en este plan, los más altos estrategas británicos se preguntan ¿de dónde salen las riquezas americanas hacia Europa? Y ellos dicen, de las minas de Potosí. Y después se preguntan, ¿dónde se produce el alimento para los obreros que trabajan en las minas? Dicen, en las llanuras del Río de la Plata. Las vacas que crecen
la Plata. Que eso, el alimento de la carne lo que le permitía era recuperar energía rápidamente a estos obreros. Pero además, se preguntaban, ¿con qué limpian las impurezas que ingresan a sus organismos? Con la yerba mate proveniente de Asunción del Paraguay. La yerba mate lo que hacía, a través de la infusión, era limpiar los organismos. Entonces, dice, lo que tenemos que hacer, dicen los británicos, es intervenir para inducir a crear 3 gobiernos diferentes que se desconozcan entre sí. Es decir, producir un proceso de balcanización. ¿Y esto se hace de forma directa? No, de ninguna manera. Ellos son los teóricos de la aproximación indirecta. Ellos van tejiendo sutilmente las redes que les permiten luego, a través de una estrategia sin tiempo, alcanzar sus objetivos. ¿No es cierto? Y esa estrategia sin tiempo, digamos, son objetivos a largo plazo. Es por eso que los países como los nuestros, que no tienen una estrategia de este tipo, en el caso nuestro no tenemos ninguna estrategia, nos resulta muy difícil de codificar sus intenciones, porque ellos piensan a 50, 100 años, ¿no? Para adelante. Son cabezas muy, muy interesantes de analizar. Bueno, volviendo a Belgrano y a su diálogo con el oficial británico, dice Belgrano, le hice ver cuál era nuestro estado, que ciertamente nosotros queríamos al amo viejo o ninguno, pero que nos faltaba mucho para aspirar a esa empresa, y que aunque ella se realizase bajo la protección de la Inglaterra, esta nos abandonaría si se ofrecía un partido ventajoso a Europa. Belgrano decía, sí, nos vendría muy bien la ayuda de Gran Bretaña, pero si la situación geopolítica cambia a favor de Europa, ustedes nos abandonan. Y acá observamos que Belgrano tenía una lectura correcta de las relaciones internacionales, ¿cierto? Primero porque reconocía que los británicos se mueven por intereses. Y esto se va a confirmar 2 años más tarde, cuando España firma el Tratado Apodaca-Cana, donde Inglaterra se compromete a ayudar a España en la lucha contra Napoleón a cambio de libre comercio en Hispanoamérica. ¿Qué había pasado? Gran Bretaña, a partir de ese momento, no va a ayudar a las colonias independizadas. Por lo menos no lo va a ayudar abiertamente. Y bueno, Belgrano dice, si no nos ayudan, entonces vendríamos a caer bajo la espada española. No habiendo una nación que no aspirase a su interés, sin que le diese cuidado de los males de las otras. Entonces, esto es lo que Belgrano conversaba con Clauso. Y dice Belgrano, convino conmigo, este oficial británico, en todo cuanto nos faltaba para lograr nuestra independencia. Y definió para un siglo su consecución. Entonces, ambos llegaron a la conclusión que según el estado de cosas, la independencia recién se podría lograr dentro de 100 años. Y Belgrano dice, tales son todos los cálculos de los hombres. Pasa un año y allí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con el suceso de 1808 en España y Bayona. Bueno, ¿qué había pasado en 1808? Napoleón invade España, ¿no? Y coloca a su hermano José Napoleón como rey de España. Y a partir de ese momento el pueblo español comienza a luchar por su independencia. Al no estar el rey Fernando VII en el trono, se produce un vacío de poder, ¿no? Y se comienzan a conformar las juntas de gobierno. Y Belgrano dice, en efecto, avívanse entonces las ideas de libertad e independencia en América. Y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos. En Buenos Aires se hacía la jura de Fernando VII, y los mismos europeos aspiraban a sacudir el yugo de España por no ser napoleónicas, dice Belgrano, y cierra la cita. Es decir, los mismos españoles europeos que se encontraban en América también pensaban, según Belgrano, en independizarse de España, porque ya España ahora pertenecía a Napoleón, ¿cierto? Estaba en manos de Napoleón. Claro. Sí. Ahora son esos españoles europeos y americanos querían gobernar estos territorios con la misma legitimidad como si estuviese el rey en el poder. Con lo cual los criollos van a decir, en el caso de Belgrano, por ejemplo, entonces fue que no viendo yo un asomo de que se pensara en constituirnos,
y sí a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que por ningún derecho debían mandarlos, traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota. Y ahí comienza Belgrano a cartearse con la infanta Carlota. Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, casada con el rey de Portugal, cuya corte se encontraba en Brasil, la corte de los Bragaños. Y entonces comienza ahí el carlotismo, que es el intento de formar un partido político para poner un freno a los déspotas, dice Belgrano. ¿Y quiénes eran los déspotas? Aquellos que no querían perder el mando, que tenían hasta ahora, que eran hasta ahora funcionarios del rey, Claro, sí, y de Belgrano. Y lo que es más, para conservar la América dependiente de la España, aunque Napoleón la dominara, pues a ellos les interesaba poco o nada, ya sea Borbón, Napoleón o otro cualquiera, si la América era colonia de España. Y nosotros habíamos hablado que la América no era colonia de la nación española, sino que era de, pertenecía de hecho y de derecho, pertenecía a los reyes católicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no a la nación española. Y a partir de ese momento, entonces, se va acentuando la decadencia de España. Y las ideas de independencia comienzan a surgir junto con las disidencias internas también, como siempre, ¿no? claro. Pero en este momento ya comienza a abrirse camino hacia la Revolución de Mayo. Bueno, Mario, Sí. Es interesante todo ese planteo que vas haciendo, profe, de los contextos, ¿no?, que se iban produciendo en Europa y cómo se fue refugiando también Belgrano en esta posibilidad, ¿no?, de que a través de Portugal se pudiese llegar a tener un auxilio, ¿no?, para lo que se estaba buscando. Claro, buscaba que Carlota Joaquina tuviese el control de estos territorios, pero los británicos, como siempre, estaban también en la corte de Braganza, no lo van a permitir. Claro. No lo van a permitir. Y bueno, ellos siempre estuvieron y nunca se fueron de Hispanoamérica. A partir de esa época, particularmente a partir de 1824-25, ya los ingleses nunca más se van a ir de Hispanoamérica. Y bueno, y nos vamos a, como decía el profesor Marcelo Gullo, dejamos el collar Borbón para ahora hacer un collar de los británicos, o sea, dependiente de los británicos. Y bueno, y eso fue lo que pasó con la independencia, ¿no?, con el proceso de independencia. Dejamos de pertenecer a España para, a partir de ese momento, pertenecer económicamente a Inglaterra, hasta el día de hoy. Claro. Vos sabés que este pensamiento es archi coincidente, profe, con una persona que ayer me decía eso, ¿no? A minutos del acto en Loma Negra, nunca hemos dejado de ser dependientes. Vos fijate qué coincidencia, ¿no? Qué verdad esa, ¿no? No somos independientes y tampoco somos nacionalistas en general, ¿no? Porque me parece que esa es otra problemática. Esa dependencia se fortalece muchas veces por la ausencia de un amor a la patria, ¿verdad? Sí, bueno, eso se dejó de hablar hace mucho tiempo. Cuando se deja de hablar de soberanía, se deja de hablar de todas esas cosas. El hablar de soberanía lo que te permite es hacer política. No se puede hacer política bajo ningún punto de vista, sino se está hablando sobre algo concreto, sobre qué es lo que vamos a hacer política, ¿no? Sí. Y bueno, y nosotros a partir de 1824, 1825, que se van firmando distintos empréstitos y tratados. En 1825 se firma un tratado con Inglaterra que todavía está vigente el día de hoy. ¿No? Básicamente ahí se toma la primera deuda externa. Claro, con Rivadavia, ¿verdad? 1.000.000 de libras esterlinas, ahí comienza el endeudamiento de nuestro país. Y ellos van ajustando esos tratados. Después tenemos el tratado de Roca-Russima, ya 1930, 1935. Y después tenemos los tratados de Madrid, 1990, que nadie habla de los tratados de Madrid, nadie habla. Y es un cuerpo jurídico que nos hace dependientes de los ingleses.
Pero de eso no se habla, está prohibido hablar de eso. Claro, en la época de Carlos Menem. Claro, claro. Sí. Ahí se firma el paraguas de soberanía, es decir, se pueden hacer todo tipo de tratativas, pero no hablar de soberanía. Exactamente. El paraguas de soberanía. École. Profe, Y bueno, ahora estamos en instancias muy críticas ya, donde Gran Bretaña está avanzando de un modo que ya está a punto de quedarse con Antártida y está en discusión la Patagonia. En los próximos minutos va a estar en discusión la Patagonia. Exactamente. En los próximos 5 años va a estar en discusión la Patagonia. Sí. Estamos en tiempos liminales, ¿cierto? Claro. Profe, excelente como siempre. Yo decía en la primera hora y me gustaría que vos cierres, por favor, porque ustedes estuvieron también muy bien el día viernes allí en la Sociedad Francesa, ese lugar tan acogedor, tan siempre dispuesto a recibir este tipo de eventos, ¿no? Me gustó mucho la charla y creo que todos la escuchamos con sumo interés, ¿no? La que brindaste vos, la que hizo el profe Zárate y la que hizo el señor Belgrano. Sí, esto va a ser un conjunto de charlas, un ciclo de charlas que vamos a tratar de ordenarlas y hacerlas una vez por mes, por lo menos, para ir tocando distintas temáticas sobre Belgrano y sobre esta época, ¿no? Claro, está Porque bien. el año que viene queremos hacer un seminario, redondear todo esto con un seminario, bien. que puedan participar todos, entregar un título, a ver si el Instituto Nacional Belgraniano nos apoya en esto, que seguramente que sí. Bueno, ese es el proyecto, ¿no es cierto? Está bien, está muy bueno. Y terminar con un seminario. Claro, perfecto. Profe López, un gustazo como siempre, excelente, gracias por estar un día como hoy. Bueno, volveremos, si Dios quiere, el lunes que viene. Cómo no, Mario. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Distribuidora Forma, venta de muebles escolares.